con las que me correspondieron a mí para entregárselas personalmente. Bueno. Bueno. Muy querido, muy formal, sí, Entonces, señor. y sí, señores. Entonces, pues. ¿A los cerros orientales a quién le tocaría? Hermano, yo tengo la tuya. Su merced me dirá cuándo nos encontramos. No, pues, ahora nos escribimos y a ver dónde nos encontramos y te la doy. No importa que sea en una estación de Transmilenio. Vale, y te la entrego, no importa, ¿no? En serio, por lo que vives en el centro, ¿no? No, centro no. Tengo también la del chino de Fren. Yo vivo en el monte. Me corresponde entregarte a ti, Frencito. Yo nací en el monte y pues vivo ahora en el monte también. De eso también, sí. Sí, señor. Volví a mis raíces. Sí, señor, yo te aviso. Vale, hermano. Hoy tuve el gusto de estar tomándome un café con Jairito Salinas. Hola, Jorrito. Hola, Marito. Sí, señor, buenas noches. ¿Cómo siguió Lili, Marito? Pues hoy tuvo que ir otra vez al médico. Ay, Dios mío. Primero, está en terapias respiratorias. Sí. Y lo otro, un dolor en el vientre bastante fuerte. Le sacaron más exámenes y entonces mañana tiene más citas. Bueno. Me la saludas, me haces el favor. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más, Jorrito? ¿Cómo vas? Prende el micrófono, Jorgito. También tengo tu licencia y debo tener el gusto de entregártela, hermanito. Entonces tú me dirás cómo hacemos para entregártela, la licencia. La de Mario también la tengo yo y yo voy en un momentito y te la entrego, Mario. Gracias. Con mucho gusto. Pero una llamadita antes porque... Claro, no, claro que sí, nos ponemos de acuerdo. Claro. Al venir Sí. del hermano William a entregarla, quedamos exonerados de cancelar, sí. Sí, señor, 20,000 pesitos, eso es una ofrenda y esa plata la tenemos que consignar a la curia. Y no se fía, ¿no? De una vez lo digo. Ay, ay, ay. Yo creo que empecemos nosotros para que podamos terminar como es correctamente, sin alargarnos. Entonces yo los invito, hermanos, voy a que nos pongamos en oración y vamos a hacer una oracioncita a San José este año jubilar que el Papa lo ha puesto en San José. Entonces también nosotros pongamos este encuentro en manos de San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empecemos este encuentro dándole gracias a San José por cada esfuerzo que hizo en silencio, por todo aquello que guardó en su corazón cuando tuvo que huir con el niño Jesús y con María,
por ser tan buen hijo, padre y esposo. Gracias, San José, por permitirnos acudir a ti en medio de la fatiga y el cansancio diarios, por hacernos un lugar en tu corazón para refugiarnos y por recordarnos que para Dios nada hay imposible. San José intercede ante Dios por todos nosotros en el compromiso ministerial, por nuestras familias, en nuestro empeño por ser personas justas, en la esperanza y en la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanas, esta noche tenemos este invitado es jesuita que está en la línea del Papa Francisco y es una conferencia que ha hecho sobre la iglesia, los retos para este tiempo. Entonces, hoy viernes y de aquí 8 días terminamos porque son dos charlas que da sobre la iglesia. Entonces, para que las tengamos presente, de pronto al final tendremos, nos alcanza porque el video es como de 45 minutos, de pronto nos alcanza para hacer unos pequeños comentarios tenemos o algún apunte, algo. Recordemos que todo esto nos ayuda en nuestro caminar diario, en nuestra vida diaria, que es el que nos va a ir ayudando, un apunte, una palabra, una idea, a cada uno nos va ayudando, ¿no? El Señor va hablando a través de personas entonces estamos en las manos de Héctor que nos lo pueda hacer el video. Listo, ok. Les pido de favor que mantengan los micrófonos silenciados para que no generemos ahí ruidos y distracciones. Gracias. Bien, buenos días a todos. Yo creo que una de las grandes verdades que se nos ha dicho hoy es que toda visión del mundo que tenemos es relativa. Nunca podemos alcanzar una visión plena, sino que la plenitud la vemos siempre desde la particularidad que somos, desde la singularidad de cada uno y desde las circunstancias en las que cada uno vivimos. Y hoy una de las cosas paradójicas que se están produciendo en el mundo, yo creo que estamos en una época muy interesante, pero una de las cosas paradójicas que hoy hay en el mundo es que se está dando una occidentalización del mundo. Yo el ejemplo que pongo es China, una cultura milenaria que hoy cada vez más está asimilando elementos de la cultura occidental, de nuestro sistema económico, y al asumir nuestro sistema económico, nuestro sistema científico, etcétera, se asume también nuestra cultura. Está habiendo una occidentalización del Oriente y al mismo tiempo cada vez hay más interés en Occidente por lo que nos puede aportar el Oriente. Estamos viviendo en una época de globalización que inevitablemente tendría que llevarnos al diálogo de paradigmas. El último libro que he escrito, y así hago también un poco de propaganda, que está ahí algún ejemplar, Las muertes de Dios, es un libro que ha salido ahora en enero, es un libro muy reciente, y ahí le dedico un capítulo entero a la espiritualidad budista, qué es lo que puede aportar la espiritualidad budista desde mi juicio a la espiritualidad cristiana y qué es lo que también la espiritualidad cristiana le puede plantear a la espiritualidad budista, porque son dos paradigmas, son dos visiones de conjunto de la vida y cada visión de conjunto tiene su punto fuerte, pero tiene también sus puntos limitados. Bueno, yo no voy esto a analizarlo, pero yo me voy a centrar en algo mucho más clásico, que es la Iglesia. Y la Iglesia también en una situación paradójica como la que estamos viviendo. Porque yo creo que tenemos que tomar conciencia de que hoy estamos viviendo el final de una época y el comienzo de otra en la Iglesia, en el cristianismo.
Y esto por una razón muy sencilla, porque es que en realidad hoy nos encontramos con que la Iglesia se encuentra con una crisis que no es una crisis coyuntural, sino que es una crisis estructural, y que por tanto nos encontramos con la necesidad de definir un nuevo paradigma del cristianismo y también un nuevo paradigma de la Iglesia, una nueva visión de la Iglesia. Este es el elemento fundamental. Y ese elemento de crisis estructural tiene dos dimensiones. Hoy yo creo que estamos viviendo una crisis interna de la Iglesia Católica y una crisis externa. Yo me voy a centrar en la Iglesia Católica, pero en realidad podríamos afirmar que hoy se está dando una crisis de las iglesias cristianas, no solamente de la Iglesia Católica. Y esto, como digo, a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, porque como veremos ahora, tenemos una nueva visión de lo que es la Iglesia, que ha venido propiciada por los cambios que se han producido en la teología en los últimos 50 años, que nos obligan hoy a comprender la Iglesia de una manera diferente a como se comprendía hace 50 años. Por tanto, a nivel interno se produce un replanteamiento, que además está marcado por algo que también es determinante. Aquí de nuevo hay que recordar la afirmación de Ortega: yo soy yo y mis circunstancias, y las circunstancias forman parte de nuestro yo. Y las circunstancias son que hoy estamos asistiendo no solamente a un replanteamiento de lo que es la Iglesia, sino que estamos asistiendo también a una pérdida de prestigio de la Iglesia. Una crisis estructural que está marcada por escándalos financieros, que está marcada por escándalos sexuales, que está marcada por la lucha por el poder que se da hoy dentro de la Iglesia y que ya pasa a ser noticia de los periódicos y de los medios de difusión social, y que obliga a un replanteamiento de lo que significa ser cristiano y ser católico. Por otro lado, una crisis externa, porque hoy también se está produciendo a nivel externo un nuevo replanteamiento, que dentro del cual la crisis religiosa es parte de la crisis de civilización que nosotros estamos viviendo. Está muriendo una etapa que todavía está aquí, pero que está muriendo, y está naciendo otra nueva etapa cultural que también está aquí, pero que está todavía en su primera dimensión, si lo queremos, en sus inicios. Quizás una manera simbólica de expresarlo sería que estamos pasando de la cultura del libro a la cultura de la imagen. Y eso significa otro paradigma distinto. Ya lo vemos con los niños. Los niños hoy tienen una facilidad para dominar la cultura de la imagen que los que somos mayores no tenemos, y que no somos además capaces de aprovechar las nuevas tecnologías que nos lo ponen a mano. Entonces, en este contexto de crisis, estamos en una crisis, y se trata de redescubrir la Iglesia. Y yo me voy a centrar en tres núcleos que voy a intentar exponer en esta conferencia de la mañana. Si no puedo terminarlos, pues lo veremos en la conferencia de la tarde, que va a ser sobre los laicos y que de alguna manera va a ser también una reflexión de eclesiología. ¿Qué es lo que nos aporta a nosotros la nueva comprensión que tenemos del cristianismo y concretamente la nueva comprensión que tenemos de Jesús de Nazaret y de la Iglesia primitiva? Ese es el primer núcleo. ¿Qué es lo que nos aporta a nosotros el conocer de una manera distinta los orígenes? ¿Qué es lo que nos aporta a nosotros el cambio de paradigma que intentó el Concilio Vaticano II y que en parte está todavía por realizarse? ¿Y qué es lo que nos aporta a nosotros los retos con los que nos encontramos hoy enfrentados? Son, como ven ustedes, tres temas que cada uno de ellos daría para una conferencia, pero que yo voy a intentar de una manera muy breve exponerlo en esta hora que tengo de exposición. Primero que nada, ¿qué es lo que nos ha ocurrido desde el punto de vista de los orígenes? Nos han ocurrido dos cosas fundamentalmente, a mi juicio. Una primera cosa, conocer a alguien es conocer su historia. Esto yo creo que es fundamental. Hoy estamos marcados por la evolución, por el devenir. Ya no se trata de realidades estáticas, sino de realidades cambiantes. Yo soy el mismo que era hace 50 años
y al mismo tiempo yo soy diferente del que era hace 50 años. Y conocer mi historia es conocer mi identidad. Yo digo a veces, cuéntame tu historia y yo empezaré a hablarte de tu identidad. Pero para eso tengo que conocer tu historia. Y el cristianismo es ya una religión vieja, en el sentido de que tiene 2000 años de historia, y si lo quieren ustedes incluso 1300 años o 1400 años más de prehistoria, el judaísmo. El judaísmo está ahora viviendo ya en el año 3500. Ahora hace poco celebraron el año judío, el aniversario del año judío. 3500 y pico. Entonces, conocemos la historia, y la historia hoy es maestra, nos enseña cosas. Y al mismo tiempo hemos descubierto algo, y esta generación que estamos aquí lo hemos vivido todos. Hemos descubierto la Biblia, el Nuevo Testamento, las Escrituras. Yo me acuerdo cuando yo era un niño, yo estudié con los Escolapios 11 años, cuando yo era un niño en el colegio de los Escolapios en Sevilla, que es donde yo me he educado, aunque yo no soy sevillano de nacimiento, es la ciudad de mi infancia, porque me fui a vivir a Sevilla con 1 año de edad. Y cuando yo estudié en los Escolapios, yo me acuerdo perfectamente, se me ha quedado grabado, que nos regalaron los curas del colegio, a todos los niños del colegio, un librito pequeño, que inicialmente no era ni siquiera el Nuevo Testamento, sino que eran los 4 evangelios. Era el primer contacto que nosotros teníamos con la Escritura. Entonces, al conocer la Escritura, conocemos mucho más, de una manera distinta, lo que Jesús fue y lo que Jesús quiso hacer. Y al conocer lo que Jesús fue y lo que Jesús quiso hacer, conocemos también de una manera distinta lo que es la Iglesia. Porque la Iglesia es en parte lo que Jesús quiso, pero en parte es diferente de lo que Jesús quiso. Y entonces tenemos que analizar eso. Y tenemos que ver qué es lo importante y qué es lo secundario dentro de lo que nosotros somos y dentro de lo que nosotros vivimos. Por tanto, se trata de volver a los orígenes. Y si lo quieren ustedes, de volver al carisma inicial. De volver al origen de la religión para conocer la religión que somos. De volver al proyecto de Jesús para conocer cuál debe ser el proyecto del cristianismo y de la Iglesia hoy. ¿Y cuál es el proyecto de Jesús? Centrándonos ahora en lo eclesiológico, no podemos entrar en otras materias. ¿Cuál es el proyecto de Jesús respecto de la Iglesia que nosotros podemos ahora definir con pocas palabras, porque no tenemos mucho tiempo? Pues Jesús lo primero que constituyó es una comunidad de discípulos. Es decir, Jesús no fundó la institucionalidad de la Iglesia que hoy tenemos. Eso vino luego. Lo que Jesús fundó una comunidad de discípulos, que además tenía un propósito claro, que era doble. Por un lado, hacer presente el reino de Dios en medio de la sociedad judía. Nosotros decimos que tenemos que prepararnos para ir al cielo, utilizando el lenguaje inevitablemente mítico. Todas las religiones hablan con lenguaje mítico, incluido el budismo. No podemos ahora entrar en eso. No tenemos otra manera de hablar de Dios y de los proyectos que tienen que ver con Dios, sino es con un lenguaje simbólico, con un lenguaje de imágenes y con un lenguaje metafórico. No tenemos otro lenguaje. Y en ese lenguaje hay una racionalidad. El mito tiene una racionalidad. El mito no es algo irracional. Entonces, dentro de ese lenguaje, Jesús nos dice que el reino de Dios viene a nosotros. Nosotros decimos que tenemos que prepararnos para ir al cielo. Jesús dice que el cielo viene a la tierra, a hacerse presente. Y el cielo se hace presente y viene a la tierra en cuanto que hay unos seres humanos, en este caso sus discípulos. El intento de Jesús era el pueblo de Israel, que recibe ese mensaje y se pone a vivir los valores humanos a través de los cuales Jesús nos dice en qué consiste el reino de Dios. Luego Jesús viene a traernos una manera de vivir, una manera de abordar los problemas, una manera de situarnos en la vida. Nos viene a ofrecer una jerarquía de lo que es importante y de lo que es secundario. Nos viene a elegir unos compromisos, una lucha, que va a ser la lucha de Jesús y que Él quiere transmitir a sus discípulos. El reino de Dios viene a hacerse presente en la sociedad judía. Y ese reino de Dios que viene a hacerse presente en la sociedad judía significa una reforma interna del judaísmo. Jesús se siente llamado a transformar Israel,
De hecho, en los evangelios, que no son de Jesús, pero que recogen relatos sobre Jesús, uno de los problemas que tenemos siempre en la antigüedad es que las grandes personalidades no nos han dejado ningún escrito. Tenemos escritos de sus discípulos, tenemos escritos de los discípulos de Sócrates, y entonces los diálogos de Platón son los que nos ayudan a conocer a Sócrates. Buda no dejó ningún escrito, y sin embargo los escritos de los discípulos de Buda son los que nos ponen en contacto nosotros con Buda. Jesús no nos dejó ningún escrito, ni siquiera sabemos si sabía escribir, y sin embargo tenemos una serie de relatos sobre Jesús que son los que nos ponen en contacto nosotros con Jesús. Entonces Jesús viene para hacer el reino de Dios presente en medio de la sociedad y para, por así decirlo, restaurar a Israel, responder a las esperanzas de Israel de una era mesiánica en la que iba a haber una nueva alianza de Israel con Dios y en la que se iba a transformar la comprensión que tenía el pueblo de Israel tanto de Dios como de sí mismo. Jesús viene para Israel. Y de ahí va a venir la misión de Jesús. Jesús viene como una misión que inicialmente está circunscrita al pueblo de Israel. Tenemos una serie de textos de los evangelios, no podemos entrar en ello, pero tenemos una serie de textos de los evangelios en los cuales se nos dice que los envía a las ovejas de Israel. Y donde se dice expresamente: no vayáis a tierra de paganos, no vayáis a tierra de samaritanos. Lo que ocurre es que Jesús, que es un hombre, y siendo hombre es hijo de Dios, pero que es un hombre, Jesús evoluciona. Jesús no es estático. Si fuera estático no sería una persona. Jesús va cambiando sus perspectivas. Y lo que nosotros encontramos en los evangelios es cómo se va ampliando el horizonte de Jesús cuando Jesús va entrando en contacto con otras personas que no son judíos y se va encontrando una apertura a la fe y a la manera de entender la vida que Jesús está ofreciendo, que incluso es superior a la que se está encontrando dentro del mismo Israel. En verdad os digo que no he encontrado tanta fe en Israel como en tantas personas. Uno de los pasajes predilectos es la de esa mujer que le dio una lección a Jesús, que es cuando Jesús le dice, respondiendo desde el nacionalismo judío, que el pan de los señores no se puede dar a los perros, y entonces la mujer le responde que hasta los perros comen de la mesa de los amos, y que por tanto, si Jesús de Nazaret realmente es un ser humano, y es un ser humano que es hijo de Dios y que tiene un mensaje para Israel, también ese mensaje de Israel es para los paganos. Y esto es lo que va a llevar a cambiar, esto es lo que va a llevar a cambiar toda la misión de la Iglesia. El ejemplo quizás mayor lo tenemos en Mateo, que es el más judeocristiano de todos, y que nos va a resaltar mucho que Jesús viene con una misión para Israel, y al final nos vamos a encontrar al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, ir a toda la gente y anunciar el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con lo cual se ha desplazado completamente la misión de Israel al mundo, de Israel a toda la humanidad. Entonces, en este contexto, lo que Jesús hace es crear una comunidad de discípulos. Si quieren ustedes llamar a esto y fundar la Iglesia, llámenlo. Pero en realidad no es una fundación de la Iglesia, es una fundación de comunidad de discípulos. Entonces, ¿la Iglesia cuándo surge? Pues si la Iglesia es la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, si la Iglesia es el resultado de una experiencia en la que el Espíritu de Dios se hace presente y va haciendo que se genere una nueva visión del ser humano y una nueva visión de Dios, si la Iglesia es el resultado de confesar que Jesús, siendo hombre, y esto hay que resaltarlo siempre, siendo hombre, plenamente hombre, además siendo hombre es hijo de Dios, entonces la Iglesia es obra del Espíritu Santo. De hecho, en el credo tenemos un credo que es triádico. Las obras del Padre: creo en Dios Padre, Creador, Señor de la historia, Señor providente. Creo en Jesucristo, que vivió entre nosotros, padeció debajo de Poncio Pilato, tuvo una comunidad de discípulos. Creo en el Espíritu Santo, y de ahí surge la Iglesia. Es decir, la Iglesia es el resultado de un proceso trinitario, en el que, por un lado, hay una identificación con el Dios del pueblo judío, que es el Dios creador, que es el Dios Padre, que es el Dios Señor. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Dios sin más, siempre se está refiriendo al Dios Padre de la tradición judía, cuando al mismo tiempo se confiesa que Jesús es Hijo de Dios y cuando al mismo tiempo se confiesa que el Espíritu de Dios se hace presente en medio de la comunidad
a través de eso que nosotros llamamos Pentecostés y de eso que nosotros llamamos la presencia del Espíritu Santo. Si nosotros decimos que el Hijo de Dios es el resultado de la encarnación de Dios, de la palabra de Dios que se hace carne en la carne de Jesús de Nazaret, nosotros también decimos que Dios inhabita en todos los seres humanos y inhabita en los discípulos de Jesús cuando Dios se hace presente como el Espíritu de Dios, que es la fuerza, el viento, que es, si lo quieren ustedes, maneras simbólicas de nuevo de hablar de Dios, que es el Espíritu, o la Espíritu, como se diría en hebreo, la Ruá, que se hace presente en los hombres. Entonces, la Iglesia es un proceso trinitario. Y las estructuras de la Iglesia no las dio Jesús. Jesús no se preocupó de las estructuras de la Iglesia. ¿Y por qué no se preocupó de las estructuras de la Iglesia? Por una razón muy sencilla, sobre todo, porque Jesús vivía en lo que nosotros llamamos escatología cercana. Es decir, Jesús creía que el final de los tiempos estaba muy cercano. Recuerden ustedes que hay expresiones en los evangelios que se mantienen cuando los evangelios se escriben 40, 50, 60 años después de la muerte de Jesús, en las cuales nosotros nos encontramos afirmaciones como: os aseguro que no morirán todos los de esta generación antes de que esto se cumpla. Jesús está convencido de que con la llegada del reino de Dios y con la experiencia de Dios que Jesús está teniendo y que Jesús está transmitiendo a los demás, estamos viviendo ya la etapa final de la historia. Y va a necesitar pasar un tiempo para que los cristianos vayan comprendiendo que eso se alarga en el futuro. Entonces, si realmente el fin está próximo, lo que hay que prepararse es para el fin, pero no prepararse para una larga estancia en la historia, 2000 años para nosotros los cristianos, que sí va a necesitar una estructura y que sí va a necesitar unas instituciones y que sí va a necesitar unas mediaciones para que el cristianismo no se pierda. Por eso, en realidad, la creación de la Iglesia es una creación post-jesuana. Jesús pone las bases en cuanto que nos va a dar la manera de vivir, en cuanto que nos va a dar la espiritualidad, en cuanto que nos va a dar los valores con los cuales tenemos que afrontar la vida. Ahí es donde nosotros podemos decir que Jesús funda el cristianismo. Pero la Iglesia viene luego, porque la Iglesia es el resultado de la actividad de los discípulos de Jesús y de otros que no fueron discípulos de Jesús. Nosotros no podemos olvidar nunca que Pablo fue absolutamente fundamental para la construcción del cristianismo, y Pablo no conoció a Jesús, conoció al Cristo de la resurrección, al Cristo de la fe, pero no conoció a Jesús. Y de la misma manera nos encontramos con que el otro gran líder de la Iglesia, en la Iglesia antigua, en la Iglesia primitiva, hay dos grandes eclesiologías: la eclesiología judeocristiana y la eclesiología pagano-cristiana. La eclesiología pagano-cristiana es la de Pablo. La eclesiología judeocristiana es la de los judaizantes, que le llamará Pablo, los de judeocristianos, de los cuales el gran representante es Santiago, hermano del Señor. Pero Santiago, hermano del Señor, no aparece como uno de los discípulos de Jesús de Nazaret. Incluso en los evangelios lo que se nos presenta es un conflicto entre los discípulos de Jesús y la familia de Jesús. Eso es otro de los elementos que tenemos que analizar en la cristología. Como ya en la cristología Jesús va viviendo, por así decirlo, un conflicto interno entre sus orígenes familiares y la nueva familia que él adquiere, que es la familia de los discípulos. Entonces, en ese contexto nos surge la Iglesia. Y la Iglesia va a ser el resultado de una serie de mediaciones a través de las cuales va a surgir el cristianismo. ¿Cuáles son esas mediaciones? Fundamentalmente tres, que es el proceso de institucionalización. El carisma tiene que ser institucionalizado. Si no se institucionaliza el carisma se pierde. ¿Y cómo se institucionaliza un carisma? Pues primero que nada, poniendo por escrito lo que dijo Jesús de Nazaret. Y ese es el intento de los evangelios, cada uno a su manera. Son 4 directores de cine que nos van a hablar de la vida de Jesús y cada uno nos habla desde su propia perspectiva. Entonces cada uno nos deja su primera mediación. Lo primero es poner por escrito el mensaje de Jesús. Lo segundo, crear unas instituciones que velen por la comunidad cristiana, que además se enfrenten a las nuevas herejías que están surgiendo. El cristianismo está desde el principio marcado por la problemática contra las herejías, contra el intento de mezclar
la tradición cristiana con otras tradiciones que no son cristianas y que a veces incluso son incompatibles con el cristianismo, por ejemplo, la Gnosis. Entonces surge el intento de crear una estructura, y esa estructura va a ser estructura sacramental, que va a tardar tiempo en desarrollarse, pero que se va desarrollando, y una estructura institucional, que es los ministerios, que es la autoridad jerárquica, que es la configuración de las comunidades. Es el segundo elemento a través de los cuales se crea, por así decirlo, la mediación cristiana. Y la tercera mediación va a ser determinar, por así decirlo, qué es el cristianismo como específico, diferenciado del judaísmo. Nosotros somos una rama del árbol judío. Lo que ocurre es que la rama del árbol judío, que es el cristianismo, se ha convertido luego en un árbol mucho más importante y mucho más universal que el árbol primero que dio lugar al árbol que somos nosotros, el cristianismo, que a su vez se ha diversificado luego en otra serie de ramas que se han constituido en otra serie de árboles. Entonces aquí tenemos los tres elementos: una mediación que son las escrituras, el canon, una mediación que son los sacramentos y las instituciones, y dentro de ellas los ministerios y la autoridad, y una mediación que es la diferenciación del cristianismo del judaísmo y la diferenciación del cristianismo de otras religiones que van a ir poco a poco surgiendo en el horizonte cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Algo que en principio sorprende, pero que sin embargo es determinante. Si Jesús fundó la comunidad cristiana, la comunidad de discípulos, pero no fundó la Iglesia, sino que la Iglesia es el resultado de un proceso que va mucho más allá de la vida de Jesús, entonces cuando nosotros afirmamos con afirmaciones apodícticas, pues que Jesús instituyó los sacramentos, o nosotros afirmamos que tales personas pueden acceder al sacerdocio y tales personas no pueden acceder al sacerdocio porque lo instituyó Jesús, o cuando nosotros afirmamos que los obispos son los sucesores de los apóstoles y que Jesús de alguna manera determinó a los apóstoles y determinó a los obispos y que por tanto hay una línea de continuidad entre los obispos y los apóstoles, estamos haciendo una afirmación que desde el punto de vista histórico no es correcta. Es decir, Jesús no dejó determinada ninguna de esas cosas. Los que determinaron esas cosas fueron los cristianos, inspirados por el Espíritu Santo y reflexionando e intentando aplicar lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo a las nuevas circunstancias que fueron surgiendo. Dicho de otra manera, los ministerios y los sacramentos son una construcción de la Iglesia. Y esa construcción de la Iglesia es el resultado de dos herencias: la herencia judeo-cristiana y la herencia pagano-cristiana. Y de ahí va a surgir la Iglesia, que va a ir evolucionando a su vez con distintos elementos que se van a ir introduciendo cuando se va produciendo el desarrollo de la Iglesia. La Iglesia evangeliza al Imperio Romano y cristianiza al Imperio Romano, pero el conquistador conquistado, y esto es inevitable. El Imperio Romano romaniza, y si lo quieren ustedes, europeiza al cristianismo. Y si hubiéramos sido consecuentes, que no lo fuimos, cuando el cristianismo se extendió en América, se tendría que haber producido una evangelización de América y tendría que haberse producido de la misma manera una americanización del cristianismo, que no se produjo en buena parte porque hubo una colonización no solamente del continente americano, sino hubo también una colonización de las nuevas cristiandades que iban surgiendo en el contexto americano y que tenían el sello europeo, porque inevitablemente lo que estaba marcando a la Nueva América era el sello europeo, que tenía que fundirse con los pueblos indígenas y con los pueblos precolombinos. Entonces esto nos da hoy una nueva dinámica. No dogmaticemos y sacralicemos cosas que Jesús no dogmatizó y no sacralizó. Y abrámonos a la discusión acerca de si cosas que se hicieron en el siglo I y en el siglo II siguen siendo válidas hoy y no vienen de Jesús, aunque sean fieles a la herencia de Jesús, si esas debemos mantenerlas hoy, o si otras cosas que hoy están surgiendo, pero que no podían surgir en el siglo I ni en el siglo II, pues al surgir ahora en el siglo XX pueden ser más coherentes con el Evangelio y pueden ser más coherentes con el proyecto de Jesús que otras construcciones que se han ido desarrollando a lo largo de la historia.
Si esto lo aceptamos, esto nos da una nueva visión para plantearnos el problema de una iglesia inculturada hoy mundialmente y que ya no tiene por qué seguir el cuño europeo. Ranner hablaba de 3 etapas en la historia del cristianismo. La primera etapa bajo el influjo de los judeocristianos, la segunda etapa influida por así decirlo, por Europa, por la europeización del cristianismo, la tercera etapa, decía Karl Rahner, que decía él que había comenzado con el Vaticano II, la de un cristianismo mundial. Y un cristianismo mundial es un cristianismo plural, porque la humanidad es plural. Y si el cristianismo se incardina en África, en Asia, en América, etcétera, pues habrá distintos modos de ser cristianos. Y habrá una eclesiología que es una eclesiología de comunión en la pluralidad, y no una eclesiología de uniformidad y de homogeneidad, que es la que se ha intentado mantener a lo largo de la tradición europea, que ha durado prácticamente pues 1200, 1300 años. Entonces esto nos da hoy una nueva postura. Problemas como el sacerdocio, la mujer y el sacerdocio. No digan ustedes que Jesús prohibió el sacerdocio de la mujer, demuéstrenlo ustedes si Jesús ni siquiera se planteó eso. Si es que Jesús no se planteó el sacerdocio que tenemos ahora, si es que eso ha venido luego, si es que eso hay que verlo de una manera evolutiva, es que la evolución nos da una nueva luz, porque nos permite establecer continuidad con los orígenes, pero al mismo tiempo ser conscientes de que la continuidad está marcada también por la discontinuidad. El segundo libro que yo escribí, el primero era Identidad y Carisma, que lo estoy tratando ahora. Al principio es Jesús es el carisma, y luego viene la institucionalización. La institucionalización está al servicio del carisma, pero el peligro es que la institución puede desplazar al carisma, que es lo que en buena parte ha pasado. Que la iglesia que viene después de Jesús, en parte puede ser la que acabe desplazando a Jesús mismo. Y la historia del cristianismo está llena de esto. Y de la misma manera, la iglesia, el segundo libro mío, Identidad y Cambio. La iglesia es siempre la iglesia de Cristo, pero lo es de una manera diferente. Ser cristiano hoy, ser católico hoy, no es lo mismo que ser católico ni ser cristiano, ni en Trento, ni en el siglo II, ni en el siglo I. La iglesia va cambiando, porque la humanidad va cambiando, y porque los seres humanos vamos cambiando, y porque la palabra de Dios es siempre palabra encarnada en lo humano, y por tanto encarnada en las circunstancias en las que nosotros vivimos. Esto nos lleva, pasemos a un segundo plano, porque se me echa el tiempo encima, el Vaticano II. El Vaticano II es el resultado de esta problemática. En el Vaticano II, recuerden ustedes que hubo una discusión en los años 50, que era la nueva teología. Y la nueva teología lo que buscaba de nuevo era rehacer la teología a la luz del descubrimiento de la historia. Era la teología de la historia, que llevaba a una nueva manera de comprender el catolicismo y una nueva de comprender la historia. El siglo XIX, finales del XIX y el siglo XX ha sido en buena parte las grandes colecciones de la historia. Los Migne, el Migne latino y el Migne griego, donde nos ponemos en contacto con la patrología, con lo que se decía en el siglo II, siglo III, siglo IV. Descubrir cómo la Iglesia tiene una historia. Entonces, el Concilio Vaticano II va a ser un vuelco. Y va a ser un vuelco porque eso quedó bloqueado con la Humani Generis del Papa Pío XII a finales de los años 50, y cuando se eliminó, por así decirlo, de sus cátedras a una serie de teólogos renovadores que luego van a ser los grandes padres del Concilio Vaticano II, Delibac, Cheny, Congar, Danielou, Ranner, Juchmann, etcétera, Skillebeck, una serie de grandes teólogos que fueron las grandes figuras del siglo XX y que fueron los que hicieron el siglo XX, el Concilio Vaticano II. El problema va a venir después del Vaticano II, claro. Que estos teólogos van a ir pasando a segundo plano, entre otras cosas, se van a ir muriendo y van a ir viniendo otras corrientes y otras dinámicas y otras estructuras que de alguna manera van a intentar reconducir el Vaticano II y eliminar del Vaticano II todo lo que tenía el Concilio Vaticano II de ruptura. Yo siempre recuerdo un texto del entonces teólogo joven Ratzinger, cuando Ratzinger, el joven teólogo, todavía no era ni obispo, ni era cardenal, ni por supuesto prefecto de la Congregación de la Fe, y cuando él decía que el Concilio Vaticano II, y ahí está el texto, lo tienen ustedes en uno de los libros que está allí,
Ahí dice Ratzinger que el Concilio Vaticano II es un antisílabus, es decir, que va en contra de lo que se había dicho en el sílabus que luchaba contra el modernismo. Y la gran acusación de los más conservadores contra el Concilio Vaticano II es que el Concilio Vaticano II se ha abierto a la modernidad. Entonces el Concilio Vaticano II intenta recoger todo esto e intenta reformar el cristianismo a partir de todo esto. ¿Y en qué consisten los retos del Concilio Vaticano II y los problemas que plantea el Concilio Vaticano II? Pues de nuevo, es un concilio que busca la continuidad, siempre la continuidad va a ser un elemento, se quiere mantener la identidad de la Iglesia y la identidad cristiana, pero la continuidad desde la discontinuidad. Si yo soy yo y mi circunstancia, las circunstancias del siglo XX no son las circunstancias del Concilio de Trento. Y las circunstancias del Concilio de Trento no son tampoco las circunstancias del siglo I, que es cuando se va a crear los fundamentos de la eclesiología primitiva, que son los que todavía nosotros conservamos hoy en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, en este contexto, que es el contexto en el cual va a ir surgiendo la Iglesia y va a ir surgiendo el desarrollo del cristianismo, el Vaticano II da varias pautas que son fundamentales y que en parte no las hemos digerido. Y no las hemos digerido porque, como todos sabemos, después del Concilio Vaticano II, sobre todo a partir del final de los años 70 y comienzo de los 80, se produjo una involución respecto de la evolución que había supuesto el Concilio Vaticano II. ¿Y esa evolución en qué consistió? En varias líneas. La primera línea, cuando se hablaba de la Iglesia, y esto arranca de todo el segundo milenio, no de Trento, sino de antes, el gran especialista en la Iglesia en el del siglo XX ha sido un dominico, el padre Congar. Yo he dicho siempre que es el mayor eclesiólogo del siglo XX. Y el padre Congar dice una afirmación que yo creo que es una gran verdad. La mayor revolución que se ha producido en la concepción de la Iglesia se produjo en el siglo XI. Porque en el siglo XI, con el Papa Gregorio VII y la Reforma Gregoriana, se produjo una transformación de la Iglesia y una transformación del cristianismo, que llevó a una papalización de la Iglesia y que llevó a una identificación de la Iglesia con el clero. Esto lo veremos más esta tarde cuando hablemos de los laicos. Entonces el Concilio Vaticano II lo que busca es replantear lo que es la Iglesia. ¿Y la Iglesia qué es? Pues primero de nada, algo que sigue siendo para nosotros de alguna manera cuestionante. La Iglesia es un misterio en el que lo divino se hace presente en lo humano. Y si lo divino se hace presente en lo humano, pues siempre se encuentra afectado por el pecado, porque lo humano siempre es fragmentario, siempre es limitado, siempre está marcado por concreciones que son pecaminosas. Todos los seres humanos somos pecadores. Y la historia del cristianismo es la historia de hombres pecadores, desde el primer papa hasta el último. Entre medio. San Pedro no fue el primer papa. San Pedro fue un apóstol. Los apóstoles no son obispos. El primer obispo de Roma vino en el siglo II, pero esto no lo podemos tocar ahora. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros nos encontramos es que el Concilio Vaticano II nos parte del escándalo. Tenemos que identificarnos con esta Iglesia, la que hay, la real, y creer que ahí se hace presente el Espíritu de Dios. Lo cual nos plantea muchos problemas, porque hoy para nosotros muchas veces la Iglesia es más un obstáculo para la fe que un apoyo para la fe. Y entonces tenemos que de alguna manera soportar y sobrevivir al escándalo que nos produce la Iglesia y que nos produce además a nuestros conciudadanos, a los que no se sienten cristianos, pero se sienten muchas veces escandalizados por el comportamiento de la Iglesia. Entonces lo primero es, la Iglesia es un misterio. Y dentro de ese misterio, la Iglesia tiene muchos nombres, que son todos fragmentarios. Siempre toda teología es fragmentaria. Y ninguna teología abarca la plenitud ni la pluralidad. Pero dentro de esa pluralidad de nombres de la Iglesia, hay un nombre que destaca el Concilio Vaticano II. La Iglesia es el pueblo de Dios. La Iglesia es comunidad. La Iglesia es una comunidad. Por tanto, la Iglesia es una asamblea de fieles, una comunidad de fieles, un grupo de fieles.
Lo primero de la Iglesia no es la institución, lo primero de la Iglesia es la comunidad. Y va a haber comunidad, va a haber Iglesia, antes de que hayan surgido muchas instituciones. Cuando todavía no han surgido los 7 sacramentos, ya hay Iglesia. Cuando todavía no ha surgido el canon del Nuevo Testamento, porque todavía no se ha hecho el canon del Nuevo Testamento, ya hay Iglesia. ¿Por qué? Porque hay comunidad de cristianos. La Iglesia es comunidad. Y por tanto, lo primero que hay que decir de la Iglesia es que la Iglesia tiene que reencontrarse con su carácter de comunidad. Y va a venir una eclesiología centrada en la comunidad, en el pueblo de Dios. Luego la involución va a intentar de alguna manera quitarle cosas a la fuerza que tiene esto, que es el capítulo 2 de la Lumen Gentium. Tercer elemento que nos dice el Concilio Vaticano II, de nuevo, retos, que son retos, porque no lo hemos desarrollado luego, o lo hemos desarrollado de una manera muy fragmentaria, muy parcial y muy embrionaria. El clero es parte de la Iglesia, y es parte importante de la Iglesia, pero el clero no es la Iglesia. Esto lo veremos más claro esta tarde. El clero es una parte de la Iglesia, y uno de los dramas de la Iglesia es que se ha identificado la Iglesia con la parte. De tal manera que cuando hoy hablamos en el lenguaje coloquial, e incluso el mismo lenguaje de los obispos y del Papa, y dice la Iglesia piensa algo, no están diciendo lo que pensamos la comunidad de fieles, están diciendo lo que piensa el Papa, lo que piensan los obispos, lo que piensan los sacerdotes, lo que piensa la jerarquía, los eclesiásticos en definitiva. Entonces el Concilio Vaticano II va a intentar crear una eclesiología de comunión, en la que el punto de partida es la comunidad. Hay una comunidad y esa comunidad tiene pluralidad de ministerios y pluralidad de carismas, porque en la Iglesia está presente el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, y es el Espíritu el que va inspirando y suscitando que vayan surgiendo ministerios y que vayan surgiendo carismas. La Iglesia es ministerial, pero atención, la Iglesia es apostólica, ministerial, y la Iglesia es profética, carismática. La Iglesia es el conjunto de todos los carismas, porque es un cuerpo en el que hay una diversidad. La Iglesia es desde los comienzos plural, no es homogénea. Y por tanto tenemos que recuperar el proceso de que la comunión no significa que todos pensemos lo mismo y que todos hagamos lo mismo, sino que tenemos que asumir la comunión como siendo diferentes, sin embargo tenemos comunión. Si lo quieren ustedes, aplicando una metáfora, en la casa del Padre hay muchas moradas. Bueno, pues en la Iglesia también hay muchas moradas. Hay muchas maneras distintas de ser cristiano. Y eso se ha dado desde el comienzo. Pero siendo distintos, somos al mismo tiempo comunión. Podemos concordar en la comunión, porque lo que nos hace concordar es la vida, la historia, la lucha, los valores por los cuales vivió y murió Jesús de Nazaret, que son mucho más importantes que todas las estructuras que creemos, porque las estructuras pueden ir cambiando. Lo que no puede cambiar es el testimonio de Jesús y la vida de Jesús, porque si cambiamos el testimonio y la vida de Jesús ya no somos cristianos. Hemos perdido nuestros orígenes y hemos perdido el carisma fundacional que nos marca a cada uno de nosotros. Por tanto, tenemos que abrirnos a la pluralidad. Y dentro de esa pluralidad tenemos que reformar los ministerios. Esto es fundamental. Si no reformamos los ministerios, no podemos reformar a la Iglesia. Porque como el problema es que los ministerios, que son una parte importantísima, esencial, se han hecho con el todo, para reformar el todo tenemos que reformar la parte. Porque como la parte se ha comido el todo, para cambiar el todo tenemos que cambiar la parte. Entonces el Concilio Vaticano II lo intenta, con los pasos limitados que va dando, porque en muchos pasos le dio miedo, y al Papa Pablo VI le dio miedo. El Papa Pablo VI era un intelectual, como de otra manera distinta lo ha sido Benedicto XVI. Y los intelectuales, pues a veces tienen muchas más dudas y tienen muchas más vacilaciones que los que son más pragmáticos, pero tienen menos teorías, como le pasaba a Juan Pablo II, que era un teólogo bastante deficiente, pero que sin embargo era un líder que tenía mucha capacidad carismática y mucha capacidad de comunicación, que probablemente le faltaba a Pablo VI, al que ahora quieren canonizar, y que al mismo tiempo le faltó también al Papa Benedicto XVI. Entonces, reconfigurar el papado. El papado tiene un problema en la Iglesia hoy.
un problema que lo detectó Pablo VI, un problema que lo volvió a detectar el Papa Juan Pablo II y un problema que lo volvió a detectar el Papa Benedicto XVI y que lógicamente también sigue manteniendo el Papa Francisco. Y es que el papado es un ministerio que se confió para velar por la unidad de la Iglesia. Es decir, la Iglesia antigua era por así decirlo, un colegio de iglesias, las 5 grandes patriarcados, 5 grandes zonas, 5 grandes patriarcados, en los cuales en cada patriarcado había un obispo que era el patriarca de ese patriarcado. Y el obispo de la Iglesia de Roma era el patriarca de Occidente y el primado de la Iglesia. Y tenía que velar por la unidad de la Iglesia. Durante el primer milenio, el Papa no se metía en los asuntos que no correspondían ni a su patriarcado, ni a iglesias que no formaban parte del conjunto de iglesias dentro de las cuales desempeñaba un papel fundamental el Papa, que era la península italiana. El Papa, por ejemplo, no intervenía en la iglesia visigoda. El Papa no intervenía en la iglesia franca durante los primeros 1000 años. El Papa solamente intervenía cuando había un problema que ponía en juego la unidad de la iglesia. Cuando se podía producir un cisma, cuando se podía producir una ruptura. Tenía un ministerio de unidad. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que el mayor problema que tenemos hoy para la unidad es el Papa. Es decir, las iglesias ortodoxas, que tienen mucho en común con la católica, y las iglesias protestantes, que tienen más diferencias que la iglesia ortodoxa con la católica, pero que tienen también mucho en común con la católica, son los hermanos separados, pero son hermanos y son cristianos. Ese es el drama, que ya no hay una iglesia cristiana, sino que hay distintas iglesias cristianas enfrentadas. El problema está no en que haya iglesias distintas, sino en que están enfrentadas. Entonces, el Papa hoy es el gran impedimento para la unión de los cristianos. Si replanteamos el papado, podría venir mañana la unión con los ortodoxos. Con los protestantes tendríamos que dialogar más, porque con los protestantes hay más problemas. Y dentro de los protestantes hay que distinguir, no todos los protestantes tienen la misma dinámica. Por ejemplo, la iglesia, sobre todo la High Church, la iglesia alta anglicana, es muy católica. Si ustedes van a Inglaterra y van a una iglesia de la iglesia alta anglicana, de la High Church, se encontrarán a la Inmaculada, se encontrarán a la Virgen de Lourdes, se encontrarán, parece que están en un templo católico, se encontrarán sagrarios, se encontrarán... Las iglesias han cambiado, toda la iglesia han cambiado, el catolicismo también. Pero hoy el Papa se ha convertido en un impedimento, porque se ha convertido en un monarca autoritario que ha ejercido un poder sobre toda la iglesia y que no ha generado, por así decirlo, un consenso a la hora de gobernar la iglesia, sino que muchas veces ha visto a los obispos de las otras iglesias como subordinados al Papa. Y hoy lo que ha puesto el Concilio Vaticano II en primer plano, y luego se intentó después del Concilio Vaticano II, y ahora está intentando de nuevo replantear el Papa Francisco, es que fundamentalmente la Iglesia es conciliar y colegial. Es decir, la máxima expresión de la Iglesia no es el Papa, la máxima expresión de la Iglesia es el Concilio, presidido por el Papa, que es el primado, pero es el Concilio. De nuevo es el colegio, es el grupo. Hablamos de comunidad siempre. No es el individuo, aunque dentro de la comunidad haya individuos que emerjan y que tengan un protagonismo mayor, el peso está en la comunidad y debe de estar en la comunidad. Y eso debe darse a nivel papal, eso debe darse a nivel episcopal, eso debe darse a nivel parroquial. Tiene que haber estructuras en las cuales funcione la iglesia como comunidad. Y dentro de esas iglesias como comunidad, reconocer los ministerios y reconocer las funciones de los ministerios. Entonces, reestructuración de la Iglesia a nivel de ministerio y reestructuración de la Iglesia a nivel, sobre todo, de sinodalidad, colegialidad, de que los obispos no son solo obispos de su diócesis, eso lo dice el Concilio Vaticano II, sino que tienen una preocupación, un cuidado, un ministerio por toda la Iglesia universal. Todos somos corresponsables. Cada uno en su grado y cada uno según el lugar que ocupa dentro de la iglesia. Pero en la iglesia es siempre comunión, y en la comunión hay interacción. La unidad siempre se da desde la comunión de las distintas partes. Por tanto, hay que replantearse los ministerios de la iglesia. Tercer elemento que nos plantea el Concilio Vaticano II, cuarto.
la Iglesia está en estado de misión. En realidad, nosotros nos hemos centrado en la constitución sobre la Iglesia que nosotros llamamos Lumen Gentium, que es la Iglesia cómo se define a sí misma, cómo la Iglesia se ve a sí misma, cuál es la estructura interna de la Iglesia. Pero nos olvidamos de algo fundamental, que la Iglesia desde el primer momento, desde la comunidad de discípulos, es comunidad en misión. Por tanto, la constitución de la Iglesia fundamental, si me apuran ustedes, no es ni siquiera la Lumen Gentium, es la Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo. La Iglesia está para el mundo, para traer la buena noticia al mundo. El gran descubrimiento del siglo XX y el gran descubrimiento que se va a llevar al Concilio Vaticano II es que las misiones no son simplemente las que están fuera de Europa y que nunca han oído hablar del cristianismo, sino que las misiones las tenemos aquí, las tenemos en la calle, las tenemos en la casa, las tenemos en la familia, las tenemos en el prójimo cercano en el que nos encontramos, que estamos en estados de misión. Y si eso era verdad en los años 60 con el Concilio Vaticano II, hoy en el año 2018 es mucha más verdad, porque las viejas cristiandades europeas han dejado lugar a una nueva Europa, que es una Europa secularizada, que es una Europa, aunque a algunos no les gusta esa manera de expresarlo, que es una Europa en buena parte laica y que es una iglesia en buena parte postcristiana y posreligiosa. Y nos encontramos entonces con la problemática de que hoy es más difícil anunciar el Evangelio en los sitios en los que han existido viejas cristiandades que anunciar el Evangelio en los sitios en los que por primera vez se encuentran con la buena noticia del Evangelio. Bueno, hermanos, ahora sí tenemos tiempo ahí para compartir un poquito. Esta es la primera parte. De aquí 8 días, como les dije, veremos la segunda. Pero como ven ustedes, ya lo había publicado Héctor, por eso no dije, es un filósofo teólogo, sacerdote católico y jesuita, ¿no? Entonces, que nos ayuda como a conocer un poco de la iglesia y todo, cosas que interesantes. Entonces, queda abierto el que quiera, procuremos hacer los comentarios cortos para que podamos, otros hermanos, entre más podamos todo eso. El que quiera, no todos tenemos que participar, pero queda ahí, tenemos un tiempo hasta un poquito antes de las 8. Yo quisiera El que pronto... quiera ir ya con Héctor sería el que nos coordine, Héctor, Dios le pague, ya con él coordinamos ahí. Ok, recuerden que podemos levantar la mano virtual en la parte de abajo donde dice reacciones, pueden levantar la mano virtual o lo pueden hacer encendiendo la cámara y haciendo señas. Si me permiten, yo quisiera comenzar con un comentario y mi comentario inicia con el comentario, valga la redundancia, de nuestro invitado de hoy. Y es que él comienza diciendo que, aludiendo a José Ortega y Gasset, de que yo soy yo y mis circunstancias, yo soy el mismo de hace 50 años, pero a la vez soy diferente, porque el tiempo ha transcurrido, porque hay una historia y hay un bagaje que ha hecho que de alguna u otra manera yo haya evolucionado como tal. Eso mismo pasa con la iglesia. Hay una evolución histórica en la vida de la iglesia, pero pienso que hay una tentación y es que la evolución que yo he tenido a lo largo del tiempo eh, ha hecho que mi identidad como tal, como persona, y la iglesia en su identidad eclesial haya ido madurando su ser en sí, su esencia como tal. Entonces, si Héctor Atencio a sus 50 años es el mismo de hace, de esos tantos años, pero a la vez es diferente, lo que me hace yo, que me distinga en mi yo, es que he evolucionado en la esencia de lo que yo soy. Y cuando me ven a mí, dicen, ahí está Héctor. ¿Por qué dicen ahí está Héctor? Porque tiene una manera de hablar, una manera de pensar, una manera de hacer las cosas. Lo mismo con la iglesia. Cambiar esa esencia, había que mirar que la iglesia puede cambiar muchas cosas de forma, pero no de fondo. En lo que planteó el filósofo
hay muchas cosas, hay muchas puertas que deja abiertas, que realmente él las plantea, pero que están abiertas por la misma teología y por la misma reflexión de algunos teólogos del Concilio Vaticano II, deja abierta las puertas de la tentación a que se vaya no en contra de las variantes, de las cosas que son superficiales, sino de la esencia misma de la iglesia como tal. Porque la iglesia yo la concibo como un organismo vivo. Porque, ojo, nosotros en el credo decimos, creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo y creo en la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo y como tal tiene una identidad. Entonces existen riesgos de que de pronto ciertas propuestas que se hagan, lo que hagan es tergiversar la identidad de la iglesia y sumergirla en una cosa que no es. Es decir, que harían que perdiera su identidad como tal. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Hola, Rodolfito. Bueno, primero que todo, pues ha sido una conferencia un poquito como sorpresiva, ¿no? Que sacude, que nos lleva realmente a contemplar y mirar lo que realmente pues es la iglesia en la que nosotros creemos. Ahí lo estaba diciendo Héctor, en el credo decimos, creemos que la iglesia es una. Y el teólogo nos está hablando de una pluralidad que es el tiempo lo que va exigiendo cristianos por aquí, cristianos por allá, pero es una comunidad en torno al mismo Cristo. Entonces nos lleva a pensar y a mirar también toda esa pluralidad justamente que hoy existe, pero también habría que tener mucho cuidado con las ofertas cristianas que se hacen no tan serias y que quizás diluyan realmente el mensaje evangélico. Cuando habla de la reforma de los ministerios, por ejemplo, pues siempre hemos considerado que la iglesia está en tres fases, digamos, como primarias, ¿no? Los obispos, los presbíteros, los diáconos como sacramentos, como sacramento de orden, como ministros ordenados, y lo demás, ¿qué pasa? Ahora, cuando el Papa justamente daba los ministerios de la iglesia para que las señoras pudieran, o las mujeres especialmente, subir al altar también a prestar estos servicios que antes se consideraban como muy exclusivos de los hombres, ahí se está dando también una apertura justamente a esa parte ministerial. Sería muy importante seguir viendo la segunda parte. El análisis que hace él realmente a mí me sacude, a mí me pone a pensar en muchas cosas y muchas son muchas. Gracias. Está levantando la mano Ramoncito, por favor habilite el micrófono. Buenas noches para todos. La verdad es que pues yo ya había tenido la oportunidad de ver este video y ahora volverlo a ver, lo que dice Rodolfo, pues nos mueve el piso un poco. Nosotros no podemos olvidar, ni los diáconos ordenados, ni los estudiantes, que hacemos parte de esa jerarquía de la iglesia. Nosotros no somos laicos. Y como parte de esa jerarquía de la iglesia, tenemos una responsabilidad muy grande de construir una iglesia diferente como lo plantea el padre teólogo. Entonces, el compromiso que nosotros tenemos que adquirir es un compromiso que pues tiene que ser la entrega de nosotros a la manera de Jesús. Y la manera de nosotros entregarnos es cómo podemos nosotros construir comunidad, cómo realmente nosotros podemos construir una comunidad pues que dé respuesta a las necesidades de hoy, en medio de la pandemia, en medio de diferentes circunstancias que están viviendo muchas personas, necesidades, del dolor de las familias que han perdido seres queridos. O sea, son muchas cosas las que nosotros tenemos que comenzar a mirar. La verdad a mí me llama mucho la atención y va en la línea de lo que decía el padre teólogo, nuestro plan de pastoral. Pues a los diáconos, a todos les estamos entregando el libro del plan de pastoral y es un documento que es muy rico en su esencia, habla de una manera muy profunda de lo que el Papa nos está invitando a través de la Fratelli Tutti, nos está invitando al amor social,
habla concretamente del amor social. Y coincidencialmente, diosidencialmente más bien, nuestro plan de pastoral está enfocado a la misericordia social y nos da como tips de cómo podemos ejercer esa misericordia social para dar respuesta al compromiso que adquirimos a nosotros como ministros ordenados, que nos da a nosotros como luces de cuál es el camino que nosotros debemos tomar para poder entrar en esa sintonía de esa misericordia social. Es decir, construir comunidades misericordiosas. Socialmente, en nuestros entornos, donde quiera que vayamos, es construir esa iglesia misericordiosa. Y yo creo que eso es lo que tiene que contribuir para que nosotros demos respuesta a las necesidades de hoy. Vivimos unas situaciones muy particulares, unas realidades muy particulares. Y nosotros tenemos que comenzar por ahí, por conocer la realidad de nuestros hermanos, partiendo, por supuesto, de nuestra propia realidad. Y eso yo pienso que es una tarea que tenemos que hacer todos en este proceso de construcción de esta nueva etapa del diaconado que estamos haciendo, a la cual pues los invitamos a todos a ser parte, estudiantes y hermanos diáconos, a que todos construyamos y tratemos de mirar cómo podemos fortalecer nuestro ministerio dando respuesta concreta a las necesidades de nuestras comunidades. Edilson levantó la mano virtual. Sí. Tengamos presente algo. Claro, en la segunda parte él nos va a hablar de los laicos, ¿no? La segunda parte que él va a trabajar. Pero es importante ver cómo él plantea lo de la iglesia, que tengamos presente cuando esto es sobre todo por lo que mencionan de las tentaciones. Recuerde que él está hablando la iglesia ortodoxa y las iglesias que hay protestantes. Y lo que él plantea sobre todo es que haya como esa unidad de caminar que el Papa Francisco ha estado haciendo. Ustedes recuerden el hecho incluso del viaje hoy a Irak, nunca el que él se reúna con un chiita, todo ese respeto sin perder su identidad. Él no está perdiendo de ser católico, pero está respetando el credo y el caminar que está haciendo las otras comunidades, cristianas o no cristianas. Y lo que él nos plantea es cómo esa era la idea del papado, ¿no? Esa unidad. Entonces, esa es una cosa que debemos tener, que una cosa es la iglesia católica y la otra es las otras iglesias cristianas y no cristianas. Y él le está planteando eso, es como ese diálogo que nos va ayudando, como mencionaba al principio, él, ¿no? ¿Qué le aporta el budismo? Y no quiere decir que es que nos vamos a volver budistas, ¿no? Hay un aporte que ellos nos pueden, así como nosotros les podemos hacer a ellos. Lo otro es interesante mirar, Ramón planteaba algo del plan de pastoral, pero yo creo algo que el Papa ha estado trabajando y que resalta y que este teólogo, pues él es jesuita también, nos dice es que la iglesia es la comunidad, no es lo que dice el clero, es la comunidad. Y era lo que Jesús quería. Y entonces en nuestro plan se ha venido, claro, no podemos decir que ya se ha realizado todo en la diócesis de Engativá. Son pasitos que se están dando y que hay veces, pues sobre todo el presbiterio entorpece a algunos, no todos. Pero el hecho de que se esté dialogando, que haya como se reúnan laicos, que se pida opinión para esto, para aquello, va en ese campo, ¿no? De escuchar. Todavía falta, claro, todavía falta, pero es como algo tenue que nuestra iglesia, y lo que al final él decía, nosotros somos una iglesia en misión, pero misión no en el sentido de ir a anunciar a sitios donde no conocen, no, misión en mi casa, misión en mi trabajo, misión en el bus, misión donde estoy. Y el plan de pastoral va en esa línea también, de misión, de que debemos estar en misión continua, ¿no? Y el plan habla de la sinodalidad que el Papa nos está diciendo. Entonces yo digo, como decía Rodolfo, lo que hace el teólogo es despertarnos, pero no debemos tener miedo a la pluralidad porque es el diálogo, es dialogar con otros hermanos dentro de nuestra iglesia, incluso en el diaconado, acá donde estamos nosotros, dialogar con hermanos que tienen un carisma distinto, que piensan distinto, que caminan,
pero en el fondo vamos en una unidad, ¿no? Que Jesús de Nazaret, su caminar, la manera de vivir, pero hay una pluralidad que nosotros la vemos. Entonces, el Papa en un libro que sacó, que es una entrevista que Soñemos Juntos, es interesante que él plantea lo del diálogo. Hay veces nosotros no dialogamos, nos da miedo la pluralidad, lo que él decía, pues vamos caminando en esa pluralidad, somos distintos, pero ahí es donde entra el diálogo, dialogar para poder crecer juntos. Dialogar no es imponer yo mi idea o el otro, o tener miedo, no, dialogar es escucharnos y ir buscando como ese para ir caminando, porque es la riqueza. Yo puedo, por ejemplo, hay la pluralidad. Nuestros hermanos carismáticos son distintos a los neocatecumenales, pero es la pluralidad y habrá que entrar a dialogar en ese caminar. Encontramos también en las cuestiones de pareja, ahora que veo a Jairo ahí, una cosa es los encuentros matrimoniales, otra cosa es los del minuto y todo, pero en el fondo están buscando ¿qué? Que las parejas se entiendan, que se ayuden, que vayan creciendo. Entonces se pueden encontrar, aunque sean métodos distintos, ¿no? Entonces yo creo que lo bonito de esto es que nos da algunas pautas, pero también nos esclarece la historia de la iglesia y no confundir la iglesia o lo que él mencionaba un poco, ¿no? Es que Jesús estableció tal cosa y uno va a buscarlo en los evangelios y no fue así. Pero eso no quiere decir que está mal hecho. Entonces, que si Jesús no hizo el sacramento está mal hecho. No, él está diciendo, no, es que la iglesia debería hacerlo y lo va haciendo ayudado por el Espíritu Santo. No es que esté mal hecho, pero no podemos dogmatizar diciendo, fue Jesús para imponerlo. No, no fue eso. Fue la iglesia en la sabiduría y en la inspiración del Espíritu. Es muy claro él y por eso no debemos temer, ¿no? Es un caminar y el Espíritu Santo nos va a ir guiando, ¿no? En ese sentido y es importante este caminar, ¿no? Que vamos teniendo. Rodolfito, activa el micrófono, por favor, Rodolfito. No se te escucha. Eso. Escuchando a Edson, sí, yo no tengo miedo a la pluralidad, por el contrario, apoyo el diálogo con la pluralidad. Obviamente hay que tener cuidado también en ese sentido, tiene que ser un diálogo muy, muy cuidadoso también. Y justamente, pues el Papa Francisco lo que nos ha enseñado es saber esa pluralidad, porque ¿a dónde es que él ha ido? A donde los otros cristianos, a donde las otras religiones, buscando lo que habla el teólogo, ¿sí? Buscando la comunión, la comunidad. Y nosotros, ¿sí? También deberíamos en nuestro trabajo diaconal, porque hay mucha pluralidad también en lo que nosotros recorremos, aprender a establecer ese diálogo para crear unidad, no separación, sino unidad respetando lo que cada uno piensa con su fe o con relación a Dios. Pero cuando se busca esa comunidad, esa común unión, esa unidad entre los diferentes cristianos, yo creo que también hasta la paz la podemos fomentar desde ahí. Gracias. Si me permiten otro aporte. Quisiera ahora centrar mi reflexión en el tema que él tocó sobre la institucionalidad de la iglesia versus la ministerialidad de la iglesia. Sí es cierto, la iglesia se ha institucionalizado y de alguna u otra manera a veces apaga el carisma como tal o los carismas, incluyendo los ministerios. Y esa es una tentación gravísima que tiene la iglesia. Pero hay que cuidar también que la iglesia, siendo ministerial, esa es la riqueza que tiene, porque ahí está la pluralidad de la iglesia, donde cada uno desde su carisma le está aportando a la iglesia, la está enriqueciendo, la está haciendo cada vez más. Pero nosotros no podemos desconocer que el hombre humano, el ser humano necesita de una institución, necesita de unas reglas, pero sobre todo necesita de alguien que dirija visiblemente. Todo grupo humano,
desde las empresas, desde cualquier juego que usted haga con un grupo de personas, necesariamente emerge un líder y necesita cualquier grupo humano de un líder que la guíe, de un líder que diga por dónde es, de un líder que recoja la visión del conjunto y que lleve las orientaciones a los demás. Yo no me imagino a la Iglesia Católica en una visión donde volvamos al conciliarismo, que era de alguna manera lo que está proponiendo este teólogo. El teólogo decía que necesitamos, de alguna manera el Papa se volvió un obstáculo, decía él, un obstáculo donde la unidad no se puede dar, porque precisamente al ser el Papa el centro de la unidad del pueblo católico, pues se convierte al mismo tiempo en el obstáculo para que pueda dialogar con los otros que no están en sintonía con nosotros. Mm, eso es prácticamente quitar al gerente de una empresa. Se cae. Quite usted al líder de un colegio, al rector. Se cae. Quite usted al líder del rey de los hunos, Atila. Se cae. Quite usted el líder del Imperio Romano Antiguo, al emperador. Se cae. Entonces, desde el punto de vista humano, nosotros necesitamos de algo, de una persona visible que guíe, ¿sí? Que sea signo y símbolo de unidad. Pienso que lastimosamente la iglesia está caminando hacia una iglesia sinodal donde el Papa no vuelva a ser figura. Si ustedes miran lo que está pasando en Alemania con el tema del camino sinodal, donde sus propuestas van en contravía de todo lo que la iglesia ha reflexionado y ha hecho a lo largo de esos 2000 años, la iglesia de Alemania está sentando un precedente impresionante. Es una iglesia que parece más protestante que una iglesia católica. Y lamentablemente desde esa iglesia alemana se está proponiendo que no haya un líder, que no haya un papa, que sean los sínodos los que comiencen a gobernar las iglesias locales, porque supuestamente los sínodos son los que recogen el espíritu, las necesidades, los problemas de una región. Y al estar, digamos que en esa sintonía, se está predicando es que simplemente hagamos lo que está haciendo como vive la iglesia ortodoxa, la iglesia de Oriente, que tenga patriarcas, que no tenga una figura visible. La esencia del catolicismo es justamente el Papa. Y la línea de pensamiento del teólogo va por ese lado, que no haya una figura visible, que volvamos a una época patriarcal, a una época donde el conciliarismo sea lo que prime, colocando al conciliarismo como si fuera la máxima expresión que recogiera la voz populi, que eso no es cierto, porque miren lo que pasa en China. En China son 1.500 millones de habitantes y hay un partido comunista que supuestamente recoge la voz populi de toda China. Eso no es cierto. El Partido Populista tiene cabeza propia, pensamientos propios y en ningún momento recoge el pensamiento de todo lo que está pasando en China. Y en la iglesia, humanamente hablando, si llegamos a ese esquema de gobierno, yo pienso que podríamos tener gravísimos problemas. Yo creo, Héctor, pienso que no has entendido al teólogo. Él no está diciendo que no haya el Papa. Lo que está diciendo es que debe cambiar el papado autoritario. Cuando tú lo mencionas o lo comparas con un gerente, pues ese es el problema, porque es que el Papa no es un gerente, el Papa no es un jefe de Estado. El problema que tenemos es que se ha convertido en un jefe de Estado y no es. El Papa, él menciona, cuando se reúne el sínodo, él puede sobresalir como salen los líderes y va guiando, pero no es el sentido que él plantea de atacar el Papa y desaparece el papado, no. Él está diciendo que debe ser una forma distinta. Incluso cuando tú dices lo de China, pues estás diciendo el problema que tenemos hoy en la iglesia, que dicen que la iglesia dice esto y es el Papa, lo mismo que pasa el comunismo, dicen es el pueblo, no, es el que manda. Entonces, eso es lo que él está diciendo. Debemos cambiar. Y la iglesia cuando está diciendo sínodo, estamos viendo el caso de nuestra diócesis, está caminando. Yo digo lentamente, pero está caminando. En que está escuchando, cuando nos reunimos con laicos, hablan de esto, de aquello, poco a poco se está caminando y eso no quiere decir quitar al obispo, no en ningún momento.
quitar la ministerialidad tampoco. Incluso cuando él habla de la reforma del ministerio, no está diciendo es que debemos quitar los sacerdotes, no. Es la apertura a una ministerialidad laical. En la próxima, él nos va a hablar de los laicos. Y era lo que mencionaba Rodolfo, por ejemplo, la apertura que está teniendo la iglesia con lo del Papa a las mujeres. Es esa ministerialidad. Es decir, nosotros sabemos que en nuestras comunidades parroquiales hay gente muy buena, líder, que pueden colaborar, ayudar. Y eso no va en contra de que, yo digo, cuando el párroco se sienta con los laicos, vamos a dialogar, vamos a hacer esto, pero al final yo decido. No, pues es que no debe ser así, es en el diálogo, ir caminando. Claro, si él ve que van a hacer una cosa absurda, pues él dice, no, por ahí no. Lo mismo que hace un papá con los hijos, ¿no? En el tiempo de hoy. Pero yo lo veo así, no creo que él esté, por lo que yo he captado, yo ya he escuchado varias veces la conferencia contra el papado, sino la manera. Él dice que hubo un cambio en el papado que se trató en el siglo XI y lo dice Congar, en el famoso escrito de él que hay de Congar, de cómo entra a ser casi alguien autoritario que va a mandar, que va a decidir, ¿cierto? Que va a imponer. Mientras que el Papa, mire lo que yo de Francisco tiene, el cardenal Sarac, que ha atacado al Papa, que está en contra de lo que el Papa Francisco, y al Papa Francisco le decían, usted manda, pues, ¿por qué no lo cambia? ¿Por qué no lo saca? Y el Papa nunca hizo eso. Dijo, no, puede haber esa contradicción, puede no estar de acuerdo, pero no. Y esperó que él mismo llegara a su tiempo, renunció, cambió y ahora va a entrar otra persona. Perdón. O sea, el Papa nos ha enseñado cómo ese diálogo y ese respeto al hermano. Él no ha querido imponer nada. Con lo de Alemania, él mismo no ha querido, es decir, es como ir respetando ese caminar del ser humano y él no lo plantea. Somos limitados, fragmentarios, pecaminosos y puede haber, pero no le debemos tener miedo a eso. Sabemos que el Espíritu Santo irá orientando. No debemos tener miedo. Por ejemplo, no tener miedo a escuchar eso de nosotros. Es, ay, se van. No, el Espíritu Santo nos va a ir orientando a nosotros en nuestro caminar. O así no nos orienta el Espíritu en la educación de nuestros hijos. ¿Cuál de nosotros sabía cómo criar un hijo? No, y así haya escuchado charlas y charlas, cuando nos tocó ya con el hijo criar, cuando nos tocó ya educar al hijo, ahí fue donde empezamos a aprender a esto, a aquello. No nos tocó así a todos de papá. No teníamos algo escrito. Entonces, esa es la gracia del Espíritu y confiar. Yo pienso, confiar que el Espíritu Santo nos va a ir guiando a todos en nuestro caminar, va a ir orientando, solo que Él va respetando, no va imponiendo, porque Jesús es así, Dios es así, ¿no? Pienso en ese sentido. Ahora, la segunda parte nos va a ayudar con lo de los laicos, para entender y todo eso, ¿no? Yo de pronto quisiera hacer ahí una corrección. El cardenal Joseph Sarah, que es el prefecto del culto divino, él jamás, Ya no es. sí, ya no es, por cumplimiento de edad, ya llegó a los 75. Él nunca fue en contra del Papa. Alguien Claro, que, escribió, ¿se acuerdan lo del documento y todo? Él era claro, él lo que decía era que uno tenía que obedecer al Papa, pero él no estaba de acuerdo con Francisco, él lo decía. no, hubo otros cardenales que sí, de manera abierta y pública, sí se enfrentaron con Francisco, como el cardenal Burke. Y él, por ejemplo, él fue removido por Francisco y lo quitó de su delegación y lo mandó a, inclusive hasta, no recuerdo si fue a Australia o a qué país, pero bueno, ese no es el centro de la discusión. La cuestión es la siguiente. Yo veo al Papa como lo que dice él, como una figura de unidad, como una figura que cuando alguna de las iglesias se desvía, pues él tiene la función de decir, oiga,
llamar al orden, ¿verdad? Y el Papa Francisco ha llamado al orden a la Iglesia alemana. Inclusive la prefectura, que en este momento también de la doctrina de la fe, también sacó un comunicado formal llamando la atención a la iglesia alemana, diciéndole, por ahí no es el camino, esas no son las reflexiones de la iglesia y ese no es el camino de la iglesia. Y la iglesia alemana está entrando en rebeldía porque Francisco ya 2 veces ha escrito en una de ellas una carta a la iglesia alemana y en otra una expresión verbal, un comunicado verbal a ellos, respetando lo que están haciendo, pero diciéndoles, oiga, hay puntos que ustedes están planteando que no pertenece a la reflexión de la Iglesia Católica. Entonces yo veo al Papa como eso. Y los papas que hemos tenido no han sido de ninguna manera impositores de su voluntad. Al contrario, ellos han sido muy respetuosos de lo que la Iglesia en su caminar ha hecho. Por eso es que pienso que la figura del Papa es importante. Ahora, puede que esté equivocado en la apreciación de que nuestro invitado de hoy de pronto no esté adoptando sea partidario de que él sea removido, pero sí de alguna manera u otra deja los visos de que es una posibilidad, de que es un obstáculo, pero más que un obstáculo pienso que es inclusive una necesidad del ser humano, de la iglesia visible como tal, para que sea centro de unidad con otros. Bueno, hermanos, ya son las 8:07. De todas formas, yo creo que, como decía Rodolfo mismo, nos está abriendo el diálogo y todo eso y estamos caminando. Además nos presenta la historia, ¿no? Ya en la segunda parte de aquí 8 días vamos a ver un poco el diálogo y de pronto, de acuerdo a todo eso, podíamos después encontrarnos sin que hubiera un tema o algo para poder compartir más abierto todo esto, ¿no? Tener más tiempo. Lo podíamos después plantear, ¿no? Porque ahorita es cortico, pero eso nos va ayudando a ir caminando como comunidad diaconal, ¿no? Y como comunidad de iglesia y también el aporte que nosotros vamos haciendo en nuestro caminar. Yo le quisiera pedir a Jairo Salinas si nos puede concluir con la oración final. Pues sí, claro, pero no, sí, quería pues decir también alguna parte acerca de lo que hemos acabado de ver y pues escuchando a este padre, de todas formas lo que pasa es que me parece que habla también muy en general, ¿no es cierto? No se trata de todas formas de ir a acabar con lo que hay, sino como que de irnos acercando más bien con los que son también más afines con nosotros, porque pues acordémonos también que Lutero también algún día dijo no estar de acuerdo con la iglesia en algunos puntos y dijo me voy de aquí y forma mi toto aparte. Entonces así mismo, como se han formado otro tipo de corrientes, asimismo, de pronto sí, lo que dice él tiene razón en algunas partes, porque tampoco es que sea palabra de Dios lo que está diciendo el Padre, pero sí es necesario tener en cuenta y es buscar de todas formas el diálogo con las otras comunidades, porque el mismo Señor, acuérdense cuando fueron los apóstoles a decirle, oiga, y hay unos vergajos que están echando demonios en su nombre, ¿cómo le parece? Echemos de candela de acá, digo, no, el que está conmigo no está contra mí. Y entonces sigamos adelante. Y las obras de Dios, acordémonos también que la misma palabra de Dios lo dice, las obras de Dios, desde que sean de Dios, siguen caminando. Lo otro que es del hombre, lo que el hombre trata de crear y fundar como a su acomodo y de pronto tratando de colocar a Dios por medio también. Entonces son obras que cuando son del hombre también se acaban, ¿no? Así mismo como nacen, así mismo se acaban. Entonces, pues es de todas formas, pues estar abiertos un poco a la discusión y acordémonos que también al interior de la iglesia, pues existen muchas comunidades. Pues, nosotros sabemos que existen aquí los eudistas, los carmelitas, los camilos, los agustinos, los benedictinos, etcétera, etcétera, pero persiguen un mismo fin. Y de todas formas también están regidos por el Papa. Entonces no debemos tener miedo en eso porque las ramificaciones siempre han existido. Entonces es como más bien buscar un acercamiento con todos y cada uno de ellos. Pienso yo que eso es un poco como lo que quería compartir esta noche. Y pues seguiremos dentro de 8 días escuchando al Padre a ver qué nos trae de nuevo. Démosle gracias al Señor por la oportunidad que nos ha brindado de poder escuchar unas nuevas orientaciones, unos nuevos conceptos
que nos sirvan a nosotros para que cada vez podamos más amar a nuestra iglesia, para poder nosotros decirle al Señor que creemos en su evangelio, que lo queremos encarnar en nuestro corazón y lo queremos hacer vida a través de todos nuestros actos. Que el Señor a través de su Espíritu nos ayude y nos ilumine para que podamos dar lo mejor de cada uno de nosotros y asimismo seguir llevando el evangelio del Señor a todos los rincones del mundo y en todos los sitios en donde nosotros en determinado momento tengamos que estar y tengamos que actuar. Todo esto te lo pedimos, Señor, por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Dios les pague a todos. Muchas gracias, muchas gracias por la conferencia, Edison, y el debate está bueno. Muchas gracias. De eso se trata. No tengamos miedo, Héctor, no tengamos gracias, miedo. muy amable por sus buenos oficios. No estamos Oiga. en diálogo. Sí, Oiga, son les he ideas. enviado, oiga, Son les he ideas. estado enviando todos los días a mis hermanos diáconos, especialmente, lo que pasa es que no tengo los de los estudiantes, pero les he estado enviando a ustedes una invitación para que en la medida de lo posible puedan hacer este tour por Tierra Santa de la mano del credo. Les he enviado todos los días a ustedes. Me gustaría que se dieran la oportunidad. Yo les invitaría para que miren el de ayer, la charla que hizo el padre ayer, y luego que puedan escuchar la Eucaristía que celebró el padre allá, y hay una sorpresa lindísima al final de la Eucaristía, que les invito como para que ustedes, en la medida de lo posible, se puedan enamorar. Los que quieran entrar, todavía lo pueden hacer. Entonces, sus mercedes entran a magdala.com.org, www.magdala.com. Pues, perdón, dije mal. www.magdala.org, y allí entran y se inscriben para seguir haciendo la peregrinación, o si no la quieren hacer, entran en YouTube y entonces ustedes le dan allá Magdala y ahí aparece día tras día todo el recorrido que hemos venido haciendo. Ya llevamos 16 días de recorrido y ha sido una experiencia de verdad muy linda porque está el padre haciendo esta catequesis desde los lugares santos. Hoy nos sorprendió desde la montaña de las bienaventuranzas y entonces allí hace la disertación de la mano del Catecismo de la Iglesia Católica, de la mano de la Biblia, y entonces nos ubica lo que sucedió en aquel sitio, y entonces nos ayuda de verdad para acercarnos. Ayer tengo que confesarles que se boté la lágrima como 3 veces de lo emocionante que fue para mí el haber podido vivir esta experiencia, así sea a distancia. Entonces les invito para que acuérdense www.magdala.org y todavía se pueden inscribir. Y entonces, como les digo, los capítulos anteriores están en YouTube. Entren en Magdala y ahí encuentran día tras día. Los que entiendan el inglés, entonces no se van a meter allá, oye, porque es que hay una versión que está de otro sacerdote y una señora que lo están haciendo en inglés. Pero el padre se llama el padre Juan Solana, es un mexicano. Entonces, les invito de verdad para que en la medida de lo posible lo puedan hacer. Yo estoy encantadísimo, ya llevo mis 16 días haciendo mi tour por Tierra Santa, conociendo, y la ventaja es que como los lugares santos están desocupados, entonces le muestran a uno con tranquilidad, le dicen, mire, aquí se supone estuvo el Señor hablando con sus discípulos cuando les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y entonces allá en el monte, allá estuvo el Padre directamente desde el sitio, y eso uno, como dice Amparito, me ericé. Les dejo la inquietud. Ojalá que dentro de 8 días me puedan hacer algún comentario acerca del tema. Muy lindo. Háganlo y ojalá que en 8 días podamos hablar del tema. Bueno, Dios me los bendiga. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, Edison. Gracias a todos. Bendiciones para todos. Chao. Dios bendiga. Buenas noches.